Un barco sumergido se desplaza 8 kilómetros hacia el este, mientras una corriente marina lo empuja 8 kilómetros al norte. Yo te pregunto, ¿cuál es la dirección del movimiento que realizó el barco? Muy bien. Una vez tú no te preguntaste con exactitud cosas como los que ves diariamente como la velocidad, la aceleración, la fuerza, y sí, no pasa nada, ¿no es así? Pero aquí viene la pregunta. Esos valores, con exactitud, ¿qué representan? ¿Quedan a entender que es simplemente un numerito ya? ¿O representa algo más? Algo que vemos en la vida diaria y que al mismo tiempo tenemos que expresarlo de alguna otra forma. Aquí yo introduzco lo que son los vectores. Primero que nada, quiero explicar que un vector representa magnitud, dirección, módulo y sentido. Que no al principio no se escuchará de todo convincente ni lo entenderás, pero déjame explicarte esto. Vemos un carro, el cual está dirigiendo con una velocidad de 10 metros por segundo. Ok, quédate con eso, de 10 metros por segundo. Sí, no es nada relativamente, pero 10 metros por segundo, ¿simplemente es eso? ¿Es simplemente una magnitud, un valor y ya está? ¿O hay algo más que quiere representar? O en este caso hay un vector que se quiere dar a entender. En este caso yo te presento el vector velocidad, que es esta flechita que indica la velocidad. Para que te des cuenta, esto representa, o en este caso da a entender las propiedades o la verdadera composición de un vector. Porque esto, en este caso 10 metros por segundo, representa al mismo tiempo valor, magnitud, 10 metros por segundo, representa módulo, 10, representa sentido, que es el sentido horizontal, y representa dirección, que en este caso es para la derecha, vector velocidad derecha. Vemos que este vector velocidad representa o da a entender qué es verdaderamente un vector. Y aquí te tengo otro ejemplo. Vemos al vector fuerza. Este vector fuerza, muy bien. Vemos que simplemente son 10 newtons, pero ¿ahí se queda? No, volvamos a explicarlo de nuevo. 10 newtons, magnitud. Tiene un sentido recto, horizontal, y una dirección hacia la derecha. Vector fuerza derecha. Vemos que el puño ejerce contra la pared de manera, en este caso, de derecha. Y estos dos ejemplos expresan verdaderamente qué es un vector. Ahora, estos generalmente se representan como el vector velocidad, que es simplemente la letra, en este caso de la magnitud física, velocidad de sube, ya lo sabes por definición propia, se expresa como una letra con una flechita o a veces también un piquito arriba de la cabeza. Y al mismo tiempo su valor se representa con, en este caso que es 10 metros por segundo, se representa como 10 I, por así decirlo, metros por segundo. La fuerza también, el vector fuerza se expresa como la F, con su cabecita arriba, con 10 I newtons. Y sí, esto más adelante lo voy a explicar. Pero ¿qué es exactamente ese valor I? Ese valor I representa, por así decirlo, el sentido en el que va, o no sentido, más bien dirección, la dirección en el que va el vector. En este caso, este I representa que se va directamente hacia la derecha. Y derecha. ¿Ok? Muy bien. Ahora, déjame explicarte algo más importante. Déjame explicarte sobre los componentes. Para. Ahora voy a hablar sobre los componentes de los vectores. Quiero hablarte sobre el módulo. Que el módulo en sí es el número que representa intensidad o tamaño del vector. Y lo representa qué tan grande, qué tan inmenso, qué tan impactante es la medida que trata de medir. En un ejemplo, con la velocidad. Si yo te digo algo como 10, eso no tiene sentido, simplemente es un número. Pero si yo te diría 10 metros por segundo, estoy hablando de intensidad sobre esta magnitud física que es la velocidad. Y si yo digo 20 metros por segundo, 40 metros por segundo, 80, estoy aumentando esa intensidad, estoy aumentando el módulo, ya que 40, 80 simplemente son números. Lo que importa verdaderamente aquí es la magnitud escalar que representa ese comportamiento físico, velocidad, fuerza, aceleración y demás. Aquí vemos con los ejemplos anteriores. Aquí tenemos 10 metros por segundo, el vector 10 metros por segundo. 10 es simplemente el módulo, es el número que representa la intensidad. Y el metro por segundo junto con el 10 representan el escalar, la magnitud escalar, por así decirlo. Expresan qué variable física trata de explicar. En este caso, metro por segundo expresa la velocidad.
Ahora lo mismo con 10 newtons. 10 es el módulo, ya deberías de saberlo. Y newtons es el escalar que se trata de medir, en este caso, variable de fuerza, en este caso, que trata de medir dimensión de fuerza, por así decirlo, que son los newtons. Ahora, ¿qué pasaría si expresamos estos vectores en un plano? Que generalmente se expresan así mediante un plano, porque los vectores tienen dirección, los cuales esa dirección lo puede explicarse como poner desde el origen del plano el vector hasta un punto en específico que represente su dirección, o simplemente hacerlo de manera directa, como se puede ver en lo que es el vector velocidad. Vemos que aquí el vector velocidad se encuentra, inicia desde, en este caso, el origen, que generalmente es expresado como 0,0, o sea, el inicio del plano, hasta una ubicación o termina la cabecilla de la flecha en un punto en específico que es 10,0. ¿Pero qué es 10,0? Por así decirlo. Miremos primeramente que el vector velocidad se enfrenta, en este caso, actúa respecto simplemente la derecha, directamente a la derecha. Entonces significa que este 10,0, que representa los componentes de metros por segundo que tiene el vector, se identifican como 10 metros hacia la derecha. Simplemente sus coordenadas nos indican la dirección, en este caso, magnitud, módulo que se trata de aplicar. Y vemos que su módulo, que generalmente cuando se expresa el módulo de un vector, se lo hace ya sin la flechita o cabecita. Sin la flechita ni la cabecita. Simplemente la letra en sí, nada más. La letra V con 10 metros por segundo. Ahora, vamos con el ejemplo de la fuerza. Pero esta vez hice algo diferente. La fuerza se encuentra en una dirección diferente. Se encuentra desde el origen hasta este punto 8,6. Y ahora te digo acá, quiero hallar yo su magnitud, ¿no? Su módulo. Pero, ¿qué significa exactamente este 8,6? Esta coordenada 8,6. ¿Qué significa? 8. Vemos que 8 significa que su actuación respecto al eje X, respecto a la derecha, y 6, su actuación, o sea, en este caso, donde actúa la parte de la fuerza, hacia la dirección Y, o en este caso para arriba, que en resumidas cuentas es 8 newtons a la derecha y 6 newtons para arriba. O sea que esta fuerza que está desviada se puede explicar previamente que estuviese ejerciendo 8 newtons a la derecha y al mismo tiempo 6 newtons hacia arriba. Pero yo, ¿cómo hay el módulo de esa fuerza? Sí, tengo los módulos respecto a dónde actúan, o sea, qué lo componen, pero quiero saber el módulo entero de la fuerza. Y no es lo que tú crees. No es 8 más 6, que es 14 newtons. No, eso no es así. No funciona así los vectores. Estos te indican dónde actúan. No significa que sea parte de que simplemente lo partes en pedazos y lo puedes unir. No, estos indican actuación. ¿Dónde se va a actuar? Ahora, si te das cuenta, si descomponemos esta fuerza, ejemplo, vamos a agarrar los 8 newtons y lo vamos a poner en esa dirección. 8 newtons. Y luego vamos a agarrar estos 6 newtons que pertenecen a la fuerza. Mira, si nosotros descomponemos en este caso lo que son la coordenada de la fuerza, en este caso los puntos donde se actúa esta, veremos que tienen una forma de triángulo rectángulo, y en entender que los módulos representan valor numérico puro. ¿Y acaso esto de acá no se puede expresar como el teorema de Pitágoras para poder hallar el módulo de la fuerza entera? Si nosotros hacemos esto, aplicamos el módulo de teorema de Pitágoras, o sea, los catetos al cuadrado van a ser igual a este caso la fuerza componente total al cuadrado. Recordemos que es fuerza sin su recta ni capita hacia arriba. Esto representa módulo. La letra sin esa insignia representa simplemente módulo, representa simplemente valor. Así que si hacemos el teorema de Pitágoras, 8 al cuadrado, ¿cuánto es? 64. Más 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 36. ¿Esto cuánto me da? 100. O sea, me estás diciendo que
100 es igual al módulo de la fuerza al cuadrado. O sea que en pocas palabras, en sentido común, el módulo de la fuerza representa 10 newtons. ¿Lo ves? No representa 14 como simplemente sumar esto y esto. No. Hablamos de módulo. Hablamos de verdadera actuación, por así decirlo. Hablamos de el verdadero valor que está ejerciendo. Vuelvo y repito por última vez, ya que eso es muy importante y define o diferencia el entendimiento de los vectores. Estas coordenadas, estos componentes, simplemente explican los no pedazos que componen a la fuerza, sino más bien lugares donde actúa esta. Lugares donde se puede expresar que está actuando al mismo tiempo. No representa que simplemente lo uno las partes y eso es su total, que 8 más 6 es 14. No. Si queremos hallar de manera matemática el módulo de la fuerza, en este caso total, tenemos que descomponer las partes, aplicar el teorema de Pitágoras y más esto hallar el verdadero módulo, que vemos que es 10 newtons. Una diferencia notable. Volvemos con la pregunta inicial. ¿Cuál es la dirección del movimiento que realizó el barco? Tú pensarás, el barco inició en el punto A y terminó en el punto B. Entonces el recorrido de 8 kilómetros al este y luego al norte es igual que si se hubiese desplazado del punto A al punto B, o sea, diagonal, ¿no? Primero, el barco se desplazó 8 kilómetros al este. Luego, por la corriente, 8 kilómetros al norte. El desplazamiento resultante será o se representará como la ruta directa entre A hasta B. Pero ojo, no significa que entonces ese resultante sea 8 más 8, que sea la suma de ambos desplazamientos. No. Ese vector representa el desplazamiento horizontal y vertical del barco. Representa ambos vectores que participan, pero no necesariamente sus módulos. Veamos que la estructura de los vectores y el vector resultante forman una especie de triángulo rectángulo. Aquí aparece el método de Pitágoras, o teorema de Pitágoras para los que ya saben. Los módulos que forman los catetos se suman al cuadrado y estos serán igual al cuadrado del módulo de la resultante. Y si lo aplicamos al problema notaremos que el recorrido del resultante no es igual que el recorrido original, o sea de derecha y luego arriba. Entonces la resultante representa a los vectores componentes y sus direcciones, pero no necesariamente la suma de los módulos. En mar abierto se tiene un barco que zarpa desde la orilla hasta un punto en específico, representando la orilla como el origen y el punto como la coordenada XY. Claramente el vector y dirección que representa esto inicia desde el origen hasta la coordenada, indicando que es un vector con dirección XY. Pero ¿qué pasaría si, desde XY, el barco se desplaza hacia otra coordenada X1Y1? Entonces, ¿el vector dirección de ese desplazamiento sería desde el origen hasta X1Y1? No. En este caso, el nuevo desplazamiento empezó desde XY hasta llegar a X1Y1. El vector de desplazamiento nuevo se origina desde XY y termina en X1Y1. Entonces, la nueva dirección del desplazamiento es la diferencia de coordenadas, porque de esta forma se podría dar a entender que el recorrido que inicia desde el origen termina hasta X1, X y Y1 menos Y. Ahora vamos a hablar sobre otras características del vector. Esta vez vamos con la dirección y el sentido. La dirección, en palabras simples, es la línea de acción, o en este caso, respecto a una inclinación o a cierto parámetro donde el vector actúa. En palabras simples, por así decirlo. Está determinado generalmente si está inclinado por un ángulo en específico. Y si no lo está, simplemente es por una recta. Pero solo piensa en esto. Línea de acción que determina dónde actúa el vector. Ahora vamos con el sentido. La dirección sí o sí es una base fundamental para el sentido, ya que el sentido determina hacia dónde apunta el vector de la línea de acción. O sea, si lo hace apunta desde un sentido o si el sentido contrario. Que parecerá un poco complicado, pero déjame explicártelo de manera detallada con esos ejemplos. Hablamos sobre esas características del vector, ¿ok? Entonces, lo único que haremos nosotros es expresar otras características respecto a otro tipo de vectores con estas ya habladas. ¿Qué le parece si hablamos sobre los vectores paralelos? Primeramente, un vector es paralelo siempre y cuando
la dirección que ambos tienen, o en este caso, la línea de acción. La línea de acción que ambos tienen sean, por así decirlo, iguales. Puedes decirlo que son paralelas o algo así, pero que sean iguales, que están determinados evidentemente por un ángulo alfa. Que sean iguales, que tengan la misma línea de acción paralela, por así decirlo, como su nombre lo dice, y al mismo tiempo que tengan el mismo sentido. En este caso, que apunten en el primer sentido, por así decirlo. Que apunten en ese sentido, ambos serán paralelos. Y en el caso contrario, de que ya no se apunte en ese sentido, sino que lo haga en el sentido contrario, ya no serán paralelos, sí, pero serán paralelos contrarios. Solo quédate con eso. Mismas líneas de acción, mismas direcciones, mismo ángulo que determina esa dirección. Pero si tienen el mismo sentido, son paralelos. Si tienen diferente sentido, son paralelos contrarios. Ahora vamos con el sentido, con la característica de los oblicuos. En esto consiste que cuando dos vectores se cruzan, se intersecan, forman un ángulo de intersección que determina qué tan abierto es esa diferencia entre ambos vectores. Y si eso ocurre, significa que esos dos vectores serán vectores oblicuos. Colineales. Si tenemos a dos vectores que se encuentran en la misma línea de acción, y al mismo tiempo estén secuenciados, es decir, uno luego continúa otro, en este caso este vector A y este vector B. A inicia y luego termina, y en el lugar donde termina A inicia B y termina al mismo tiempo, y lo hacen en la misma línea de acción, en la misma dirección y sentido, serán colineales. Y esta es la característica, por así decirlo, sobre sentidos y direcciones más importante de todas. Tienen que recordarse esto porque es fundamental, ya que si ambos vectores, nuevamente A y B, se intersecan y forman un ángulo, sí, si forman un ángulo serían oblicuos, pero si forman un ángulo que sea de 90 grados, se les llamará, en este caso, vectores perpendiculares. Quédense con eso. Ahora, imagina que desde una misma recta existen dos vectores, los cuales tienen la misma inclinación respecto a la recta, pero con sentidos opuestos. La diferencia crucial entre estos es que la dirección es el ángulo que determina la recta donde el vector actúa, y el sentido es donde apunta la acción. Ahora, nosotros ya hemos hablado sobre dirección y sentido, características. Ahora vamos a emplear la descomposición vectorial. ¿Pero qué es la descomposición vectorial en sí? La descomposición vectorial consiste en expresar un vector inclinado, o en este caso sí, un vector inclinado respecto a un ángulo o una recta, en dos vectores. Dos vectores que expresan las acciones que ocurren en este mismo vector. Tomaremos este pequeño ejemplo. Miremos esto. En este plano XY tenemos un vector que inicia desde el origen y termina en la coordenada XY. ¿No es así? Ahora veremos que este vector A está determinado por un ángulo respecto a la recta X, un ángulo de dirección, que esto va a ser muy fundamental. Veremos que vamos a descomponer este vector A en dos vectores que representan su acción. En el vector AX, que representa la acción de la coordenada X, y en el vector AY, que representa la acción respecto a la coordenada Y. O sea que estamos expresando este vector A en la acción que hace respecto a la dirección X a la derecha, y al mismo tiempo, simultáneamente, la acción que comete hacia arriba, en la dirección Y. Sí, en la dirección o acción Y. Y bueno, esto es en vectores, esta es composición vectorial. Descomponemos un vector en dos vectores que representan sus acciones. ¿Ok? Pero esto es simplemente en término vectorial. ¿Cómo sería más en término, por así decirlo, de módulos?
porque los módulos son importantes, determinan en sí la intensidad o magnitud que actúa en un vector. ¿Cómo sería esto con los módulos? Primero que nada, ya tenemos la estructura. ¿Cómo yo hallo, en este caso, los módulos de las dos expresiones del vector A? Primeramente que nada, vamos a usar el módulo de vector A que ya tenemos. Pero como tenemos al mismo tiempo esta estructura que parece más bien un triángulo rectángulo, entonces podremos aplicar relaciones trigonométricas, que se puede expresar fácil. El módulo de A será la hipotenusa, el módulo de AY será el cateto opuesto, el módulo de AX será el cateto adyacente, y a partir de eso haremos las relaciones. Como vemos acá, si AY es el cateto opuesto, entonces eso significa que su módulo, que se expresa generalmente al vector entre dos líneas o simplemente el vector sin su capa de arriba, su recta o su corrito, se expresa de la siguiente forma. Como es cateto opuesto, entonces significa que el módulo de AY simplemente será el módulo de A, el vector principal, por el seno del ángulo que compone esta dirección, por así decirlo, el seno de A. Y lo mismo pasa con AX. AX, al ser el cateto adyacente, su módulo será el módulo de A por el coseno del ángulo determinado alfa. Se expresa de esa forma. ¿Y qué pasaría si es que en un principio el vector está definido por una recta completamente diferente? Puede ser una recta inclinada de otra dirección o forma, o incluso puede ser otro vector. Vamos a ponerlo vector C. Esta recta de acá, vector C. Entonces, si nosotros queremos expresar el módulo, en este caso, primeramente expresaremos lo que es la descomposición del vector B. Esta sección, en base al ángulo que tiene de dirección, se denominará como B1 y esta sección como B2. Ahí tenemos la descomposición B1 y la descomposición B2. Y si yo quiero hallar ahora los ángulos respectivos, simplemente ya tenemos la base. Recordemos que la descomposición parece formar un triángulo rectángulo, entonces usaremos las relaciones trigonométricas para poder resolver o hallar los módulos. Entonces, ya haber dicho esto, cateto opuesto será el módulo de B por el seno del ángulo. Y si es cateto adyacente, será el módulo de B por el coseno del ángulo. De esa forma yo hallo los módulos de esas descomposiciones. O sea que B1, su módulo sería B coseno de teta, y de B2 su módulo será el módulo de B por el seno de teta. Un hombre mueve una esfera respecto a un piso inclinado. Se podría decir que mueve la esfera a la derecha y arriba simultáneamente, ¿no es así? Entonces, este desplazamiento de derecha a arriba simultáneamente puede representarse vectorialmente. O sea que se descompondrá al vector fuerza en derecha y arriba, por así decirlo, en vectores fuerza que actúan de manera horizontal y vertical según la dirección de la fuerza original. Pero, si tomamos el modelo de Pitágoras para los módulos, entonces entenderemos que las descomposiciones del vector serán iguales a las relaciones trigonométricas que ya se conocen. Tenemos una fuerza empujando un bloque en una dirección inclinada. Luego otra fuerza también empuja el bloque. Evidentemente significa que el empuje será mayor, ¿no? Primero descompondremos las fuerzas pertenecientes. Una vez hecho esto, identificamos cuántas actúan en el eje horizontal y vertical. Una vez terminado todo esto, sumamos los componentes horizontales por poseer el mismo sentido, y también haremos lo mismo con los componentes verticales, obteniendo un resultante horizontal que actúa a la derecha y otra fuerza resultante que actúa hacia arriba. Pero, ¿acaso estos dos resultantes no forman una única resultante?
Así como la fuerza de derecha y arriba al principio formó la descomposición de una fuerza en el ejemplo de descomposición vectorial. ¿Acaso estos dos vectores no son los componentes de la fuerza resultante de este ejercicio? Culminando finalmente que la fuerza resultante es la suma de dos vectores de fuerzas iniciales. En pocas palabras, la fuerza resultante es la suma de coordenadas de las fuerzas participantes. En este caso, la fuerza que aportaba en la suma vectorial se opondrá a la fuerza inicial en el bloque esta vez. Entonces, esta fuerza opuesta, ¿qué pasará si el cambio de sentido? Ahora no sumará a F. ¿Acaso no se va a volver menos F1? En este caso se volverá negativo. Entonces, lo que haremos es el procedimiento anterior. Sumamos F con menos F1. Primero descompondremos ambas fuerzas y sumaremos sus componentes horizontales y verticales, o en este caso, sus coordenadas. Una vez hecho esto, obtendremos resultantes horizontales y verticales los cuales formen una fuerza resultante total, al igual que el tema de sumas vectoriales. Pero esta vez será producto de la resta de fuerzas principales, que en resumen, la resta vectorial es simplemente la resta de coordenadas de los vectores participantes. Muy bien. Ahora vamos a pasar a un tema fundamental. ¿Cuál es? Bueno, es simple la... Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a pasar a un tema fundamental. ¿Y cuál es? Primero que nada, vamos a explicar qué son los vectores unitarios. O en este caso, bueno, hay que observar primero. ¿Qué es un vector primeramente? Un vector es la representación, por así decirlo, de la dirección hacia dónde se dirige, hacia dónde apunta, el sentido, en este caso también de la inclinación, y al mismo tiempo el peso, o mejor dicho, como la intensidad de una magnitud física, que generalmente se implementa también para geometría, pero esta vez es más física. Para una magnitud física, como puede ser la velocidad, es decir, puede representar la dirección y la intensidad de un vector velocidad, es decir, si apunta a la derecha o diagonal a 10 metros por segundo, a 20, a 40, 50, por así decirlo. Así funciona el vector. No solo representa cantidad, sino dirección. ¿Y qué representa el vector unitario? El vector unitario solamente representa la dirección y sentido del vector del cual estamos hablando. Es velocidad, ¿no es así? Entonces significa que el vector unitario va a representar la dirección y el sentido de la velocidad. Nada más. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. Y es que el peso, la intensidad, el módulo del vector unitario siempre va a ser 1. 1 de la magnitud física. Su mismo nombre lo explica, vector unitario. ¿Y qué quiere decir esto respecto a lo que estamos hablando? Y es que aquí tenemos un ejemplo. Un vector velocidad de 55 metros por segundo, que está a una inclinación alfa. Entonces el vector unitario que yo voy a tener respecto a este vector, el vector unitario simplemente va a ser 1 metro por segundo. Mismo sentido, misma inclinación, misma dirección. El módulo representa la unidad de la magnitud física que se está haciendo. Velocidad, velocidad. 1. Y porque el punto aquí, el sentido, o en este caso se podría representar como el resumen respecto al vector unitario, es que representa dirección y sentido del vector. Nada más. Dicho todo esto, ¿qué acontece después? Es que hemos hablado sobre, en este caso, la intensidad, la magnitud, o en este caso el módulo del vector unitario, que siempre va a ser la unidad del módulo físico. Que, por ejemplo, aquí tenemos velocidad 55 metros por segundo. El vector unitario, el módulo, va a ser 1 metro por segundo. Si yo tengo una fuerza de 20 newtons, el vector unitario
de esa fuerza va a ser de 1 newton. Es la unidad de la representación, en este caso de la magnitud física que estamos hablando en el vector. Ahora, hemos hablado sobre peso, sobre intensidad, pero ¿qué hay de dirección? ¿Qué hay de sentido? Te dije que es el mismo, ¿no es así? Lo es. Lo es. Primeramente, el vector unitario, su dirección o sentido, o en este caso el vector en sí mismo, es simplemente el mismo vector, o en este caso las mismas coordenadas del vector que se está representando entre su módulo. Tú pensarás que esto evidentemente va a alterar la coordenada. No, no lo va a hacer, van a seguir el mismo sentido porque las coordenadas están determinadas por el mismo vector. Solo que se van a dividir por su módulo. Y te daría un ejemplo numérico, pero hay que hacerlo directo. ¿Qué te parece? Si yo quiero hallar el módulo de este vector unitario, ¿no tendría que hallar también el módulo del vector original? Este módulo del vector original es constante, porque es un número, es simplemente representa intensidad. No hay nada de magnitud física en esto. Entonces, si yo hallo el módulo del vector que estoy representando, tendría que dividirlo con el módulo ya existente. ¿Y eso cuánto me da? En variaciones simples, un metro por segundo. De esa manera se representa. Tenemos un vector velocidad de 10 metros por segundo. La unidad de la velocidad vendría siendo 1 metro por segundo, ¿no es así? Este es el vector. No, en este caso, módulo del vector unitario. El vector unitario indica la unidad del escalar que se está representando, en este caso, el vector. Si tenemos un vector de módulo 10 metros por segundo, entonces el módulo del vector unitario es 1 metro por segundo. Si tenemos un vector aceleración de módulo de 57 metros por segundo, tendremos el módulo del vector unitario, que será de 1 metro por segundo al cuadrado. Si tenemos un vector desplazamiento de módulo 23 metros, entonces el módulo del vector unitario es de 1 metro. Ahora, si el vector velocidad tiene, por así decirlo, unas coordenadas x y y, entonces el vector unitario tendrá las mismas coordenadas que el vector velocidad, pero divididas por su módulo. ¿Por qué? Porque al hallar el módulo del vector resultante, tendré que hallar primero el módulo del vector velocidad. Y este, al estar dividido entre sí mismo, o sea, entre el módulo del vector velocidad, da como conclusión el módulo 1. Y es por eso que se entiende que el módulo del vector unitario es 1 respecto al escalar que mide el vector original. Ahora vamos a pasar con el producto escalar. ¿Qué es el producto escalar? En palabras simples, es el producto numérico resultante entre dos vectores. Es decir, que dos vectores, el producto entre ellos, la relación entre ellos va a determinar un número, una intensidad, por así decirlo, un valor numérico puro. No va a representar dirección ni sentido, simplemente es un número. Entonces, en palabras simples yo te lo puedo explicar que el producto escalar es qué tanto aporta un vector respecto a otro. Y la forma más simple de poder explicártelo esto es con el trabajo. Aquí tengo un bloque que es desplazado por una fuerza F, ¿no es así? Desplazado vector distancia D. El trabajo va a ser el producto de esa fuerza y distancia. Y volvemos y recalco lo que hemos corroborado. Esta fuerza es la que contribuye al desplazamiento. Están en el mismo sentido, la misma dirección. Entonces significa que la fuerza en su totalidad aporta al desplazamiento. Entonces el producto en ambos sigue siendo, por así decirlo, el trabajo. El trabajo simplemente es un valor numérico que indica, en este caso, intensidad de energía. Por así decirlo, simple, no hay que profundizar en eso. Es, damos vectores, me dan un número. Pero, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si los bloques, en este caso el bloque es movido por una fuerza inclinada F a una distancia D? Aquí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque
Primeramente quiero descomponer las fuerzas. Las voy a descomponer. En este caso, si yo descompongo las fuerzas, veremos que se descompondrán en dos versiones horizontales y verticales. F coseno de alfa y F seno de alfa. Hasta ahí todo tranquilo. Pero aquí viene la parte importante. F seno de alfa es una fuerza que actúa de manera vertical. Y el desplazamiento ocurre de manera horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza vertical F seno de alfa no aporta en lo absoluto en el trabajo. No se cuenta. Entonces, ¿qué me da a entender? Que la descomposición horizontal F coseno de alfa es, por así decirlo, quien contribuye totalmente al desplazamiento. O sea que en palabras simples, el trabajo simplemente es la distancia por el módulo de la distancia, que es el valor, por la descomposición de F coseno de alfa. Porque ambos aportan a lo que es, en este caso de F coseno, al desplazamiento. Eso solo ocurre con fuerzas o otros vectores inclinados. Tenemos que hallar esa relación. Y yo aquí presento un ejemplo. Tengo este plano XY. ¿Ok? Tengo dos vectores, A y B. En este caso, A con una coordenada A, B, y B con una coordenada C y D. No parecerá nada fuera de lo común, ¿no es así? Pero yo quiero hallar en este caso el producto escalar entre ambos. Primeramente quiero descomponer las fuerzas. Si yo descompongo en este caso los vectores A y B respecto a X y Y, veremos que para hallar el producto escalar entre ambos, tendríamos que multiplicar cada módulo, por así decirlo, del vector en cada eje y sumarlo con su respectiva parte. ¿Por qué? Primeramente que nada, veremos que se cumple lo que hemos propuesto primeramente. ¿Qué tanto aporta un vector respecto a otro? En este caso, ¿qué tanto aporta a X respecto a Bx? O sea que el producto escalar va a representar eso. ¿Y qué tanto aporta By respecto a AY? Porque ambos poseen el mismo sentido, la misma dirección. Entonces también va a contar como parte del producto escalar, porque ambos provienen de los mismos vectores. Una vez hecho eso, se suman. O sea, la multiplicación de los módulos y luego se suman. Y hasta ahí todo normal. Hallamos el producto, en este caso, escalar. Y volvemos con el ejemplo de antes. La coordenada indica, en este caso, qué módulo o qué intensidad aporta en cada eje. En X existe en el vector A existe un aporte de A y en el vector B un aporte de C. Es decir que los módulos de AX y BX son A y C. Entonces yo voy a multiplicar ambos módulos porque de esa forma estoy hallando que aporta uno respecto al otro. Y lo mismo para Y. Multiplico los módulos porque me están aportando que tanto uno aporta respecto al otro. Luego se suman y de ahí me da un resultado. Un ejemplito. Tenemos estas coordenadas para los vectores. Entonces me quiere decir que las descomposiciones van a ser 3, 4 y 5 y 2. ¿No es así? Entonces el producto escalar entre ambos sería 3 por 4 más 5 por 2. Producto escalar en X por más producto escalar en Y. ¿No es así? Entonces, si yo opero me da total en como producto escalar el valor de 22. Solo un número, no un vector, solo un número. Eso es lo que representa el producto escalar. Pero aún falta hablar de más partes, como ángulos respecto uno del otro, o en este caso la intersección de ambos vectores para hallar el producto escalar. Ya que
Otro método en el cual nosotros podemos implementar para entender mejor el producto escalar es, si en un plano XY tenemos dos vectores, un vector A y un vector B, y entre estos hay una especie de ángulo de intersección o simplemente ángulo de desarrollo alfa. Como yo en este caso, el producto escalar de ambos vectores. Yo primero voy a hacer algo para que puedas entenderlo de la mejor forma posible, y es que voy a descomponer el vector A. Cuando yo lo descomponga, va a resultar en un vector, en este caso de mismo sentido, por así decirlo, horizontal, al vector B. En este caso va a ser el vector A1, y a su vez va a existir un vector vertical respecto al vector B, que es en este caso la recta que se está desarrollando el ángulo, un vector A2. Estas son sus descomposiciones, y tú ya evidentemente con todo lo que hemos visto antes sabrás que A1 es igual en su módulo, es lo mismo que el módulo de A coseno del ángulo de desarrollo, ¿no es así? Y lo mismo ocurre con A2. Ya una vez entendido esto con el anterior desarrollo, lo único que se tendrá que hacer es que, mira esto. ¿Acaso A2 no contribuye en lo absoluto? En lo absoluto, el producto escalar no aporta nada, o en este caso no interactúa con nada respecto a B. Entonces no sería tomado en cuenta. Pero el vector A, en este caso A1, sí está en el mismo sentido que el vector B. Y entonces está en un sentido el cual me indica que está interactuando, que está aportando el vector A1, en este caso la descomposición respecto al vector B. ¿Eso qué me quiere decir? Que es el vector A1 parte del vector A, que verdaderamente está, en este caso, siendo parte del producto escalar de ambos vectores. O sea que si tú me dices que el producto escalar de, en este caso, el vector A y el vector B, es claramente el producto de los módulos, en este caso de los vectores que van a, en este caso, interactuar. O sea, el módulo de A1 y el módulo del vector B. Que claramente ya sabemos que el módulo de A1 es simplemente el módulo de A por el coseno de alfa. Por, en este caso, el módulo de B. Que en palabras más simples, saldría simplemente que el producto escalar de dos vectores simplemente será la multiplicación de sus módulos por el coseno del ángulo que verdaderamente existe entre ambos, ya que esto cumple lo propuesto anteriormente. O sea que, ¿qué tanto aporta un vector respecto a otro? ¿Qué tanto aporta, en este caso, A, que es su descomposición A1 respecto al vector B? Cumple. Y con ello se justifica esta propiedad. Y si por algo en un problema o en un tema encuentras en este caso un plano de 3 dimensiones, como podría ser X, Y, Z, y existen vectores de 3 dimensiones base de esas propiedades, como el vector A y el vector B, que cada uno tiene su propia componente en un punto en específico de las 3 dimensiones, entonces su producto escalar tendría a ser que se aplica de la misma forma el producto de ambos módulos, de ambos vectores, por el coseno del ángulo que se desarrolla entre ellos. Y si lo quieres poner un poco más, en este caso, más práctico, si tenemos las coordenadas de cada vector, el producto escalar de ambos vectores simplemente será el producto de los módulos de las aportaciones. En este caso vemos que será la aportación de AX por BX, la aportación de ambos vectores en el eje X, la aportación de ambos vectores en el eje Y, más la aportación de los vectores en el eje Z. Esto de manera simplificada. Pero hemos hablado del producto escalar. Ahora nos toca hablar sobre el producto vectorial. Tenemos una refrigeradora que es empujada por una fuerza inclinada, recorriendo una distancia de. Al hacerlo, estamos transmitiendo energía mediante trabajo. Pero, ¿qué es el trabajo? En resumidas cuentas, es un producto escalar, un producto de dos vectores para hallar un escalar determinado. En este caso,
El escalar producto representa qué tanto aporta un vector respecto al otro. O sea, qué tanto aporta la fuerza respecto al desplazamiento. Primero, descompondremos la fuerza inclinada y el complemento que aporta al desplazamiento es la fuerza X, porque es paralela al vector distancia, ya que es la fuerza X que empuja realmente a la refri a un desplazamiento D, resultando en el trabajo, como el producto de los escalares de los dos vectores, fuerza y distancia. En resumidas cuentas, la fuerza X, que es el coseno de la dirección de la fuerza respecto a la distancia, por el módulo del desplazamiento. Si un vector actúa frente a otro en la misma dirección y con el mismo sentido, entonces el producto escalar es el producto entre módulos de los vectores. En este caso, si la fuerza actúa en el mismo sentido y dirección del vector desplazamiento, entonces el trabajo es el producto de los módulos de ambos vectores. En caso contrario, si un vector actúa en la misma dirección pero con diferente sentido, o en este caso la fuerza actúa de manera contraria al vector de desplazamiento, entonces el trabajo es negativo, debido a que en vez de aportar, resta y disminuye el desplazamiento. Si un vector actúa frente a otro perpendicularmente, entonces el producto escalar es nulo. Mejor dicho, si la fuerza actúa perpendicularmente al vector de desplazamiento, entonces el trabajo es nulo, porque la fuerza no aporta al desplazamiento, está en una dirección completamente contraria y no desplaza el bloque. Entonces, significa que no hay trabajo. Ahora estamos con el producto vectorial. Comencemos con el hecho de que es un vector resultante perpendicular, recuerden esto, perpendicular a los dos vectores que lo producen. Sí, no entendieron mucho de lo que dije ahorita, pero déjenme hacer una pequeña comparación entre producto escalar y producto vectorial. El producto escalar, en palabras simples, es el resultado numérico en base al producto de dos vectores. Generalmente es el producto de sus módulos, o en este caso descomposición de sus módulos, para que podamos sacar un número, un valor determinado a partir de ellos dos. En cambio, el producto vectorial literalmente es sacar un vector perpendicular a estos, en este caso a dos vectores, un vector que tiene un sentido, una dirección, una magnitud física diferente. Pues es el punto. Un vector, recuerden que es un vector. El producto vectorial es un vector que es producto de dos vectores que son perpendiculares a este. ¿Ok? Ahora, según todo lo visto acá, quiero dar un pequeño ejemplo para que se pueda entender mejor. Y es con el pequeño ejemplo de un sub y baja. Tú ya jugaste un sub y baja alguna vez en tu vida. Y eso está bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo a ese sub y baja le ejerzo una fuerza constante y perpendicular? Siempre se me olvida definir esto. Constante y perpendicular a una distancia respecto al eje de giro. ¿Qué es lo que ocurriría en este caso? Que el sub y baja tiende en este caso a bajar. ¿Eso qué implica? Implica giro. Implica que el sub y baja desde nuestro punto de vista gire. Y la fuerza es quien provoca este giro. Y yo te vengo a hablar de una magnitud física, la cual explica este fenómeno. Y es el torque. O momento de, en este caso, momento de giro, como se puede expresar algunas veces en las academias. Pero normalmente se le denomina como torque. ¿Qué es el torque? El torque es un vector producto de dos vectores, que es la distancia, en este caso más fundamentalmente, la fuerza perpendicular respecto a la distancia entre esta fuerza y el eje, como se puede ver acá. El torque en sí, ¿por qué es un vector? Fácil, porque tiene una dirección definida. Esa dirección determina hacia dónde gira. Si gira desde la izquierda a derecha y derecha a izquierda, tiene un peso, por así decirlo, una intensidad. En este caso, a mayor valor del torque implica que la fuerza ejerce más giro respecto a una distancia. Tiene todo lo necesario para denominarse como un vector. Y lo vamos a explicar con esta parte de acá. Vemos que una fuerza
empuja, en este caso, al sub y baja para poderlo hacerlo girar, en pocas palabras. Respecto a una distancia entre el eje de giro, en el punto de giro, el eje de giro, y la fuerza. La fuerza es perpendicular. ¿Ok? Eso va a producir un vector perpendicular a ambos. Es perpendicular a la distancia y perpendicular a su vez a la fuerza, a ambos vectores. ¿Qué me quiere dar a entender eso? Que este vector es el torque. El torque, que en este caso su dirección define el giro. Está apuntando arriba, significa que está girando en sentido antihorario. La dirección del torque, la dirección del vector determina el giro, el sentido del giro. Y mientras más largo o bajo sea el torque, indica también su propio peso o intensidad en este caso. Si gira mucho, si gira poco, con poca potencia, con mucha fuerza, por así decirlo. Y ahora, yo quiero hallar el valor de ese vector, en este caso la intensidad, el peso de ese vector. ¿Cómo lo hallo? Aplico el concepto de, en este caso, si quiero hallar su módulo, tendría que multiplicar el módulo de la distancia y de la fuerza. Módulo de fuerza, módulo de distancia. Sonará simple, pero no lo es. ¿Por qué? Vamos con otro caso. ¿Qué pasaría si la fuerza que en este caso empuja, hace girar a la distancia, por así decirlo, o en este caso, está inclinada respecto a un ángulo desde el vector distancia? Ocurre lo siguiente, y es que la fuerza la vamos a descomponer para poder expresar esto de una mejor manera. La descomponemos en dos sentidos, en vertical respecto a la distancia y horizontal respecto a la distancia. Vertical y horizontal. Quiero hacerte una pregunta. La fuerza F2 que se encuentra ahí, ¿está al mismo sentido que el vector distancia, no es así? Dime, ¿esta fuerza F2 provoca el giro? No, porque está en el mismo sentido, no provoca el giro, no gira desde un lado o desde el otro. Está en el mismo sentido, como que si estuviese empujando. Entonces, la fuerza F2 no la tomamos en cuenta en lo absoluto. Pero ahora, miramos a la descomposición F1, vertical respecto a la distancia. Vemos que F1, que recalco que F1 siempre va a ser perpendicular porque es vertical respecto a la distancia, en este caso al vector distancia. F1 literalmente es la parte de la fuerza original que únicamente hace girar al vector distancia. Es el único. La descomposición vertical respecto al vector distancia es lo único que hace girar, porque es perpendicular, es directo, por así decirlo. Entonces, me está diciendo que la fuerza de descomposición F1 es, en este caso, provocador del giro de la distancia. ¿Qué me quiere dar a entender? Que ya sabemos que el módulo de F1 simplemente es el módulo de F de la fuerza por el seno de alfa, descomposición, en base a relaciones trigonométricas. Y lo mismo con F2, es el módulo de F por coseno de alfa. Y con esto dicho, ¿cómo yo hallo el módulo del torque? Sería el producto de los módulos de la fuerza, que es vertical, que es lo que ejerce el giro, por el vector distancia, ¿no es así? Que en pocas palabras es el módulo de F por el seno de alfa por la distancia, en este caso por el módulo del vector distancia, que en palabras simples y directamente, la fuerza por distancia por el seno de alfa. Esto es lo contrario al producto escalar, que era el coseno. Este es el seno porque la descomposición vertical respecto, en este caso, al vector que estamos haciendo, es la que provoca el giro. Es por eso que se denomina, en este caso, el módulo de cualquier producto vectorial como el producto de los dos módulos de dos vectores por el seno del ángulo que lo conforma. O sea que, en palabras simples, que resultaría de esta forma. El producto, en este caso el módulo del producto vectorial de los dos vectores, es simplemente el producto de sus módulos por el seno del ángulo que se encuentra entre ellos. Y ahora vamos a pasar, en este caso, al vector, producto vectorial en sí.
vamos a pasar a su coordenada, que quiere indicar exactamente su dirección, o en este caso, y seguiremos usando el ejemplo de el torque o el giro para poder entender este concepto. Muy bien. Ahora, te dije que vamos a hallar exactamente las coordenadas o la ubicación del producto vectorial. Para esto, primeramente, tenemos que entender los sentidos que puede tener este, a partir de los vectores que componen el plano. Tengo acá unos 3 ejemplitos. Primero voy a tomar el del medio. Y de manera muy sencilla, de manera muy simple, te lo voy a explicar. Y es que, si yo tengo dos vectores determinados en un plano, nosotros estamos viendo esto de esta forma. No sé si tenemos A, B y no parece que estuviesen plasmados en un lugar. Pero si nosotros lo miramos de cara, lo veríamos así, ¿no es así? Un plano que contenga tanto A y como B, ambos vectores. Entonces, a partir de ellos tenemos A y B, ¿no es así? Si A se dirige hacia B en un sentido antihorario, es decir, contrarreloj, horarios tú ya sabes que es desde 12, 1, 2, 3 para abajo, así en sentido rotativo. Pero en este caso, si es antihorario, significa que el vector resultante, el producto vectorial, va a salir del plano que contiene tanto a A y a B. Va a salir hacia afuera. En este caso, si nosotros estamos mirando de boca abajo a los vectores B y A que forman un plano, estaremos viendo cómo el producto vectorial sale de ese mismo plano. O sea que lo vamos a ver así, como si fuese una X. Vamos a ver cómo sale desde nuestro punto de vista. Ahora, este es otro caso. En este caso, vemos al vector B y el vector A, que evidentemente forman un plano. ¿No es así? Ahora, si es que la dirección de A hacia B es de sentido horario, por así decirlo, es del mismo sentido que las agujas del reloj, eso significa que el vector resultante que forma respecto al plano AB va, en este caso, a profundizarse más en el plano de los vectores que lo conformaron. Es decir, si yo tengo aquí el plano formado por el vector B y el vector A, vamos a ver cómo el vector resultante se hunde, se va para abajo. Tenemos que, si es en sentido horario, en sentido, quise decir antihorario, el vector A alcanza el vector B, lo hace en sentido horario, significa que el producto vector, en este caso, que el producto vectorial va a salir del plano. Y si lo hace, en este caso, A hacia B es en sentido horario, va a salir, en este caso va a profundizar más el plano. Ahora yo quiero presentar una nueva perspectiva, una perspectiva más inclinada. Aquí tengo el plano que contiene a A y a B, pero esta vez lo estamos viendo desde una dirección un poco más inclinada. Y cuando ocurra esto, veremos que A y B lo hacen, en este caso se persiguen mutuamente en un sentido antihorario. Y si es antihorario, significa que el producto vectorial va a salir, en este caso, del plano que ambos forman. Es decir, si yo tengo el plano formado de esa forma, vamos a ver cómo el vector resultante sale. Lo hice de manera inclinada para que se pueda ver un poco de manera más didáctica cómo funciona esto de que lo vemos salir y lo vemos entrar. Solo recuerden esto. Antihorario, la relación entre los vectores es antihoraria, el vector sale. Si es horario, el sentido entre ambos vectores entra. Y podemos comprobarlo desde un punto de vista diferente. Tomen esto en cuenta. Y ahora yo quiero explicarles sobre, hace unos cuantos ejercicios les hablé de I, J y K. Posiblemente lo hayan visto en problemitas o en otros temas. Pero, ¿qué significa exactamente estos valores? I, J y K son los vectores unitarios que indican en este caso la dirección, que representan la dirección de los ejes del plano X, Y, Z. Sí, sonará un poco palabroso, pero miren este ejemplo. Y
en este caso esta y, representa el vector unitario del eje X. Es decir, que cuando se encuentre respecto a un número o un valor, va a indicar que se dirige al eje X, solo al eje X. J es lo mismo, es el vector unitario del eje Y. Va a indicar que en este caso el valor del vector se dirige al eje Y. Y por último tenemos al vector unitario del eje Z, que indica exactamente que el vector va a dirigirse hacia el eje Z. Aquí tenemos tres vectores de ejemplo. Tenemos a A, que indica un valor de 5i. ¿Qué significa 5i? Tengo B con un valor de 7j, que significa 7j. Y tengo un valor de C, vector C, de valor de 11k, que significa 11k. Sí, un poco difícil de entender, pero les voy a explicar de manera sencilla. Aquí yo tengo un plano. Tengo un plano X, Y, Z. 3 dimensiones. Hasta ahí todo normal. Ahora voy a plasmar esos vectores que les he estado hablando antes a este plano. ¿A qué me dice? 5i. ¿Qué significa? Que en este caso el vector A se va a dirigir solo al eje X. ¿Por qué? Porque I es el vector unitario del eje X. Aquí tenemos a justo en la recta justo en el eje X, con módulo de 5. Luego B, que es en este caso 7J, indica que el vector B se va a dirigir hacia el eje Y, porque J es el vector unitario del eje Y y tiene un módulo de 7. Y por último, C indica 11K. K es el vector unitario del eje Z, o sea, que va a dirigirse hacia el eje Z, el vector C, con un módulo de 11. Pero, ¿para qué te estoy explicando eso? Tienes que tomar en cuenta estos tres vectores unitarios, en este caso estos tres letritas, donde vienen con los módulos de los vectores, porque ahora voy a explicarte cómo hallar la verdadera coordenada o ubicación del producto vectorial. Muy bien, aquí tengo un vector A con coordenadas de 2i y 5j, y tengo un vector B con coordenadas de 3i y 1j. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Yo cómo voy a hallar el producto vectorial si es que me lo están pidiendo? Ejemplo, aquí me piden halla el vector A por el vector B, o sea, producto vectorial, que se representa con esta X. ¿Cómo sé a dónde se dirige? Hemos hallado módulo. ¿Cómo es el módulo? Hallo el módulo de ambos vectores y lo multiplico por el seno del ángulo que lo componen, pero que no me están pidiendo módulo, me están pidiendo coordenadas. Entonces, a partir de esto, lo que yo voy a hacer es voy a usar un determinante, que es esto de acá, que ya lo habrás visto y no sabrás en qué consiste. Brevemente te voy a explicar que un determinante es una función, o en este caso, una maquinita que me permite a mí hallar en base a las propiedades de los vectores una coordenada para el producto vectorial. ¿Cómo se resuelve este determinante? Te lo voy a explicar. Primero, en este caso en la primera fila, yo armo solo los vectores unitarios. En la segunda, las coordenadas de A en base a los vectores unitarios. Es decir, aquí en I, A ¿cuánto valor tiene? 2, plasmo 2. J, 5, plasmo 5. K, que recuerda que K es vector unitario de Z, no tiene 0. Hicimos aquí con A en base al orden, luego B. B, 3i, lo ponemos acá abajo. 1j, aquí abajo de j. K, 0, porque no tiene dirección en el eje Z. Y entonces yo, como en base a esos tres datos, tres columnas por así decirlo, como yo hallo del producto vectorial. Primero hacemos esto. Esto posiblemente ya te lo hayan enseñado, o tal vez no. Vamos a copiar las dos primeras columnas. Y lo que vamos a hacer es multiplicar en aspa. Primero vamos a multiplicar en aspa estos dos. Y por 5 por 0, ¿cuánto me da? 0. Ahora, J por 0 por 3, ¿cuánto me da? Lo sumo 0. Por último, K por 2 por 1, ¿cuánto me da? 2K, ¿no es así? Ahí tenemos una coordenada, pero este es en un sentido. Falta el otro, el sentido inverso.
Ahora, desde el sentido inverso, vamos a agarrar que desde K, vemos que en K por 5 por 3, ¿cuánto es? 15K, ¿no es así? Esto es en sentido inverso, lo vamos, en vez de sumar, lo vamos a restar. Ahora, I por 1 por 0 sigue siendo 0. Menos 0. Y por último, J por 2 por 0, ¿cuánto es? Sigue siendo 0. Menos 0. Finalmente, con todos los cálculos que hemos hecho, nos salen más 2K menos 15K. Dime, ¿cuánto sale esto? Esto caso no me sale menos 13K. ¿No es así? Y ahora yo te digo, menos 13K. ¿K qué me dice? Que está en el eje Z, pero es negativo. Es decir, que en vez de subir, el vector resultante va a bajar. En vez de estar en el lado de Z, que es de Z positivo, va a estar abajo en Z negativo. Y sus coordenadas van a ser, su coordenada de A, producto vectorial, es menos 13K, ¿no es así? No hay ningún I. Entonces no hay ninguna dirección en X, 0. No hay ningún J. No hay ninguna dirección en Y, es decir, 0. Solo hay dirección en K y es negativa. Entonces, las coordenadas van a ser 0, 0 y menos 13. X, Y y Z. Es por eso que se dirige abajo. Y también cumple la regla, porque miren, A se dirige a B en un sentido horario. Entonces, ¿qué significa? Que va a salir que en este caso va a entrar al plano que ambos componen. ¿Se puede observar la igualdad de los ejemplos que estoy dando? Y si no te entendiste esto del determinante de la ubicación, tengo un último ejemplito un poco más rápido y sencillo para que tú lo puedas entender. Tengo acá un vector A de 2i y j. Y tengo un vector B de 3i más 4j más 2k. Es decir, que A se va a encontrar solo en el plano XY. En cambio, B va a encontrarse en los tres planos al mismo tiempo. Y tú dirás, ¿cómo voy a hallar el vector, en este caso el producto vectorial, si es que va a ser perpendicular a ambos? Vamos por partes. Primero, ¿qué tenemos que hallar? El determinante. El determinante. En la primera fila, los vectores unitarios de los ejes. La segunda, los valores de A, 2i, 1j, 2, 1, en K no hay nada, 0. Y luego los de B. 3i, 3, 4j, 4, 2k, 2. Porque esta vez sí hay dirección en Z. Entonces hacemos lo que hemos hecho antes. Vamos a agarrar las dos primeras columnas y les vamos a copiar a su costado. Y hacemos el procedimiento. Primero desde, por así decirlo, ¿cómo te lo puedo explicar? Desde derecha a izquierda. Primero vamos a agarrar las tres primeras diagonales. Y por 1 por 2, ¿cuánto es? 2i, ¿no es así? Aquí ya tengo un valor. 2i, ¿no es así? Ahora agarro la otra columna. J por 0 por 3, ¿cuánto es? 0. Luego la última columna de la derecha. K por 2 por 4, ¿cuánto es? Más 8k. Ahora vamos a hacerlo en el sentido desde la izquierda. Desde la izquierda ya no vamos a sumar, ya no vamos a contribuir, sino que va a ser negativo. Vamos a agarrar primero K. K por 1 por 3 es menos 3K, ¿no es así? Luego I por 0 por 4 es 0, ¿no es así? Luego J por 2 por 2 es menos 4J. Mira, ya hemos formado, en este caso, las coordenadas que tenemos en esta operación. Simplemente vamos a sumar con las que les corresponden. Es decir, vemos que tenemos 8K.
pero se le está restando 3K. Solo entre estos vamos a operar. Los demás los dejamos porque son independientes. Es decir que esto va a resultar en las coordenadas van a ser 2i más 5K menos 4J. Pero si esta vez lo hacemos en orden, sería 2i menos 4J más 5K. Y ahí queda. Esas son las coordenadas. Vemos una puerta, la cual se le ejerce una fuerza en el extremo del picaporte. Esto produce un giro que se denomina torque, que ocurre respecto al eje de giro, o en este caso, las bisagras de las puertas. Ahora, en el otro ejemplo, la fuerza se aplica en el centro respecto a ambos extremos, es decir, la mitad de la distancia que había entre el eje de giro y el picaporte. Esto produce un torque menor respecto al primer caso, o sea, que la puerta presenta menos giro que antes. Esto me da a entender una relación entre la distancia respecto al eje de giro con la fuerza que yo empleo para hacer girar la puerta. Y de aquí surge el concepto de producto vectorial. Dos vectores crean un nuevo vector perpendicular a estos como producto, o en este caso, la fuerza que ejerce a un vector distancia respecto al eje crean un vector perpendicular a estos, denominado torque, o sea, el producto vectorial. Pero yo te pregunto, el torque, ¿por qué es un vector? Si la fuerza que provoca el giro a una distancia es perpendicular a esta, entonces el módulo del producto vectorial solo es el producto de los módulos de ambos vectores. O mejor dicho, si el vector que genera el giro respecto a la distancia lo hace de manera perpendicular, generará como módulo el producto vectorial solamente con los módulos de ambos vectores. Nada más. Si un vector actúa respecto a otro desde la misma dirección y sentido, generará un vector resultante nulo, debido a que nadie actúa para generar giro. O sea, si empujamos la puerta desde las bisagras, no giraremos la puerta, ya que no lo hacemos desde una distancia al que nos permita girar la puerta. La dirección del vector resultante determina el giro que produce la fuerza. Si señala arriba, indica que la fuerza produce un giro en sentido contrarreloj. En cambio, si la dirección del vector resultante es inversa, entonces la fuerza que ejerce el giro lo hará desde una orientación en sentido horario, es decir, al mismo sentido que el giro de las manecillas del reloj.